Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves, día de periodistas y de temas importantes. Obviamente, tema importante, la orden de captura ya girada en contra del expresidente Francisco Flores. Además, hay un análisis interesante que hacer en el sentido de si el presidente Flores, todo esto a que se le acusa, lo hizo solo o puede haber cómplices entre medio. Otro tema, todos los preparativos en las reuniones que se está sosteniendo en relación al nuevo gobierno, algunos dichos, bueno, los pedidos también de dinero para poder solventar el gobierno es un tema que vamos a tratar como segundo en el programa de esta noche. Presento inmediatamente a mis invitados, Ricardo Chacón, editor jefe del Diario de Hoy. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Muy bienvenido. Gracias de nuevo por estar aquí con los televidentes de este canal. Gabriel Trillo, director editorial del Grupo Dutriz. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Para mí es un gusto estar de nuevo acá con BTV y con los compañeros. Lafit Fernández, director de diario1.com. Buenas noches, Lafit. Buenas noches, Nacho, compañeros y televidentes. Y Francisco Valencia, director de Diario Colatino. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, Ricardo, Gabriel, Lafit. Bueno, después de un buen tiempo, el fiscal general de la República pidió al juzgado primero de paz que se decretara la detención del expresidente Francisco Flores por 3 delitos, enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia, por la suma de 15.5 millones de dólares, 5 por enriquecimiento ilícito, 10 por peculado. El resto no tiene, digamos, dinero, pero sí, digamos, podría afrontar una pena de 23 años de cárcel sumando los 3 delitos. Se dice que el presidente Flores está en Panamá. Se dijo que la expresidenta Mireya Moscoso lo tiene en su casa, una casa habitación que tiene en la playa, pero ella lo negó posteriormente. Ahora ya creo que ya salió la alerta roja a través de Interpol y obviamente el presidente hoy día está en una situación distinta al expresidente, porque hoy día sí puede ser capturado dentro del país o fuera del país. ¿Quién quiere empezar con este tema? Cualquiera. A ver, chicos. Vamos, chicos. Comienzo yo, Nacho. Mira, en primer lugar yo creo que es importante y qué bueno que la Fiscalía General de la República, qué bueno que el fiscal Luis Martínez haya cumplido un compromiso de que iba a presentar el requerimiento a un juzgado, porque si vos te acordás, Nacho, y el amigo y amiga televidente, había mucha zozobra, había mucha expectativa, y algunos sectores, sobre todo los sectores populares, llegaron a pensar que este caso no llegaría a un tribunal, que se esperaría que terminara este mes, precisamente para no tener ninguna motivación legal para procesar al expresidente Flores. De ahí que es importante entonces que la Fiscalía haya hecho este procedimiento antes de que concluyera por lo menos uno de los supuestos delitos. Y qué bueno también, porque en el país, que era el único en Centroamérica, que no se procedía contra un funcionario de alto nivel, de alto rango, como lo fue el Francisco Flores, dado que fue presidente de la República, que veíamos noticias de Costa Rica, de Guatemala, inclusive hasta de Nicaragua, de acciones penales contra expresidentes por cuestiones de corrupción. Daba la impresión que en El Salvador, pese a que era Vox Populi, que había mucha corrupción en los gobiernos de Arena, por cierto, era importante que algo debería ocurrir. Yo recuerdo que cuando recién inicia este gobierno, tocamos en algún momento temas de corrupción, no sé por qué razón, pero decíamos que, o por lo menos yo tenía la expectativa y tenía la esperanza de que con este gobierno iba a suceder algo así, en el sentido de sacar a flote las acciones de corrupción que pudieran procesar, en este caso, al expresidente Flores. Y que bueno también, y yo creo que es importante que la ciudadanía reconozca
que si el presidente Mauricio Funes no hace público este caso, a pesar de que ya le tiré flores a la Fiscalía General, yo dudo que si el presidente Funes no pone esto en la opinión pública, ante la opinión pública, el caso Flores hubiera pasado como pasó 10 años, o casi 10 años, sin que se le hiciera un proceso. Y qué bueno por el país, qué bueno porque, como dijo el presidente Funes también, había que sentar un precedente. Y creo yo que es un precedente, por supuesto, que también nos deja algunas señales de las cosas que no deben ocurrir en los futuros gobiernos. Yo creo que también es un mensaje importante para futuro. Yo voy a dejar una duda y le voy a pedir que le conteste la FIT, en lo que tú dijiste recién. Tú dijiste, gracias al presidente Funes, sin duda yo creo que él se jugó en este caso, pero tú publicabas unos días atrás un poco la historia entre Flores y Funes, ¿no? Una historia larga en la cual se señalaba una enemistad de antes, donde se señala, y muy bien, digamos, porque fue verdad, que el presidente Flores tuvo una enemistad desde el principio con Funes, siendo periodista, y que siendo periodista, Flores intentó sacarlo, y lo logró, creo, de Canal 12, logró sacarlo a través de una presión hecha a quien era en ese momento el propietario de Canal 12, el mexicano, no un mexicano. Entonces, ¿será que Funes, digamos, realmente lo que hizo ahora es realmente una acción de Estado, una acción de estadista o una cosa más personal? No, mira, Nacho, en la misma historia yo planteo 3 o 4 acciones. Obviamente, de alguna manera, sí, Funes y Flores tuvieron una enemistad histórica, es más paradójica, porque si hacemos memoria, Funes, esta enemistad nace porque Funes le atribuye a la administración Flores que se están robando ayuda para los damnificados. Ahora, 15, no sé, tantos años después, bueno, aparece algo que está conectado con... Pero sí, yo creo que habían otros factores, como que sí, la acción es demasiado grave, que el documento, las rutas del dinero representaban algo que honestamente no estaba bien, e incluso... ¿Tú crees que Funes hubiese perseguido a cualquiera que hubiera hecho corrupción en el país y que él tuviera la información concreta? Es que de alguna manera, mire, de alguna manera incluso aquí lo hablamos, ¿verdad? Recordemos que desde el caso Selenel, Funes alza un poco la espada de la denuncia y se convierte en el denunciante más fuerte para contribuir a la causa del FMLN. Y hay que reconocer que los 2 o 3 casos o 4 casos que él levanta, los pega, o sea, los pega, los terminan judicializados y él las gana. Ok. No sé si quieren seguir con este caso, pero yo también sobre lo mismo, hay 2 cosas que me parecen sumamente importantes que se han dicho en los últimos días. Uno la dijeron algunos diputados de Ghana o diputados de la comisión que investigó en la Asamblea el caso Flores, que señalaron este caso, concretamente dicen, no puede haberse hecho por una sola persona. Tienen que haber otra gente. Es más, el diputado de Ghana, Guillermo Gallego, se atrevió a decir que él creía que algunos de los citados a la Asamblea, algunos de los que fueron citados, funcionarios del gobierno de Flores, mintieron en la Asamblea Legislativa porque sabían exactamente de esto y tuvieron que ver algo con esto. Hay que recordar que también se ha publicado de que parte del dinero de Flores fue a parar a la campaña del Partido Arena, la campaña del año 94, tengo entendido, fue a parar eso. Eso es una cosa. Lo otro que se está hablando también es en relación a el actuar de la Fiscalía, algunas dudas que plantea el actuar de la Fiscalía que pudieran decir, finalmente, digamos, no tener la robustez, el proceso iniciado por la Fiscalía para que el hombre termine preso y cumpla una pena, y por el contrario, digamos, cierto, una acción poco consistente en la Fiscalía, y sería otra forma de ayudarlo, digamos, cierto, para que finalmente quede libre. Permíteme un par de... Por donde quiera empezamos, pero... Sí, un par de cosas. Yo creo que hay, el caso Flores plantea al menos 3 cosas que brevísimamente quiero plantear.
si hay delito, tiene que ser juzgado. Y me parece a mí fundamental entender esto. Y en democracias realmente más sólidas, más solidificadas, como pueden ser las europeas, Estados Unidos, incluso Costa Rica, el problema no es de índole político, sino de índole jurídico. Si hay delito, tiene que ir a los juzgados, y si se le condena en los juzgados, tiene que cumplir una condena. Pero esto es un proceso expedito, eminentemente transparente, de carácter jurídico. Sin embargo, aquí entra, y este es el segundo punto que quiero plantear, entra de por medio otras cosas que tienen que ver lo político partidario, incluso podríamos hablar, como decía Laffitte, de alguna posibilidad personal, de una vendetta personal que viene de atrás. Esto conlleva, entre otras cosas, a enturbiar el proceso. Tan lo ha enturbiado que de las declaraciones del flamante presidente de la Asamblea Legislativa empieza a decir que está en Panamá, se arma toda una historia de que está en Panamá con puras especulaciones que después es retomada en Panamá. También en la Asamblea Legislativa se comienza a decir que tiene que cumplir la condena, si todavía no está condenado, y no es que esté diciendo que tenga razón o no tenga razón, simplemente tiene que ir a un proceso judicial y ahí tiene que demostrar la Fiscalía con algunos temas muy complicados como el del peculado. El peculado tiene que demostrar que hubo enriquecimiento ilícito de parte del expresidente, una cuestión bastante complicada según las leyes nuestras, pero si lo prueba, que lo condenen. Pero lo que no vale es la especulación alrededor de esto con carácter político, como lo manejó el presidente Funes insistentemente este tema que coincidió con la campaña electoral, haciendo el trabajo sucio. Y un tercer punto que yo quiero plantear también con bastante claridad es que se ha abierto el proceso, y se ha abierto el proceso si el actual y los futuros presidentes no demuestran o demuestran que se enriquecieron en su gobierno, el único camino que les queda, ¿qué es? Se enriquecieron ilícitamente, porque si alguien con pocos recursos vivía de su trabajo y posterior a la presidencia vive con grandes lujos, obviamente tendrá que demostrar cómo es que ha logrado todos esos beneficios. Y se ha abierto el camino de que si eso no es lícito, tiene que ir a los juzgados, como ha sucedido en cualquier otro país decente, con una democracia sólida y donde las instituciones funcionan, y el que comete delito va a los juzgados, y si le comprueban que en los juzgados ha cometido delito, a la cárcel. Ok. Gabriel. Mira, Nacho, yo creo que aparte de ya lo que dijeron los compañeros de las interpretaciones, que si está bien o está mal, ahorita estamos enfrentados a un caso sin precedente, y considero que es un reto, y hay que verlo como un reto importante para la justicia en general. Primero tenemos a los jueces, ya el caso está en el campo judicial, tenemos a los jueces que van a administrar el caso, y no podemos adelantar o presionar la decisión de los jueces. Pero sí creo que es importante saber qué tipo de jueces van a llevar el caso. En aras de la transparencia y de la apertura al público de este caso, es importante saber qué juez, qué perfil va a tomar la decisión en este caso, quién va a evaluar las pruebas en este caso, cuáles son los antecedentes y el recorrido, no solamente de este juez de instrucción, sino luego, dependiendo de lo que suceda en esta fase de instrucción, lo que suceda luego en el juicio público. Yo creo que estamos ante un caso que sin duda va a llevar a mucha gente a los tribunales, en el sentido como testigo, como citados, si pasaron o no pasaron por la Asamblea Legislativa y mintieron, pues ante la autoridad judicial la situación va a ser muy distinta, va a ser muy diferente. Yo sí creo que van a tener que citar a muchas otras personas dentro del caso. Más allá de las presiones políticas, es el mero camino judicial que va a llevar el caso, donde los jueces van a tener que profundizar en la evaluación de las pruebas, van a tener que escuchar. Vamos a ver seguramente si este caso llega a juicio,
y hay que acordarse de algo, no puede realizarse el juicio con el acusado ausente. Hay que capturarlo primero para poder llegar hasta la etapa o a la ejecución del juicio. Entonces, toda la fase inicial y la fase de instrucción podrá llevarse en ausencia de. Veremos qué tan eficiente va a ser la Interpol en este caso, pero el juicio no podrá realizarse sin la captura del expresidente Flores en este caso. Ahora, si el juicio se ejecuta, va a ser importante tener claro que va a ser un juicio muy largo y vamos a ver desfilar como testigos a muchas personas, a muchas personalidades, a muchos dirigentes de Arena, a muchos otros funcionarios que estuvieron con él y que ya desfilaron como testigos en la asamblea y en el juicio. Creo que es un reto importante también y debemos tener claro cuál es el perfil de los fiscales que van a llevar el caso. ¿Qué han planteado los fiscales del caso? ¿Por qué lo han planteado? ¿Quiénes son? ¿Qué antecedentes tienen? ¿Qué perfil tienen estos fiscales que van a llevar este caso? Si tienen la experiencia suficiente para enfrentar ese caso. Acordémonos que en otro caso como el de CEL ya hubo un relevo de fiscales que no fueron los que originalmente llevaron el caso, sino que ahora son otros los que están llevando el caso. El fiscal podrá decir que todos sus fiscales son capaces, pero es importante que la gente conozca qué fiscales van a llevar este proceso. Y por último, en estas variables judiciales, Nacho, creo que no podemos perder de vista quiénes son los abogados de la defensa. Eso va a ser importante. Mirar lo que ya planteó el abogado de la defensa. El abogado defensor ya dijo que si no lo capturan en 3 años se archiva el caso. O sea, están planteando una estrategia de alguna manera, advirtiendo lo que puede pasar en este caso. O habría que analizar qué tipo de estrategia va a llevar el abogado defensor en este caso. Okay. Planteó cosas también como que no tienen el ROS, el famoso reporte de operaciones sospechosas de Estados Unidos, que el caso no está planteado a la base de ese famoso ROS. Entonces hay que ver a la base de qué están planteados. Tengo que ir a un corte, la FID vuelvo contigo, yo me quedo todavía... y dejo esta interrogante en relación a lo que se han dicho, a lo que dijeron gente de la comisión, diputados de la comisión que investigaron al presidente Flores, quienes se están preguntando todavía quiénes fueron los destinatarios de los millones desaparecidos, quién más está detrás, qué implicado hay. Señalan que es imposible que un hecho de esta naturaleza haya sido hecho sin la ayuda de otra gente. Y por otro lado, el abogado Quirio Waldo Salgado, ha dicho que Flores podría quedar libre si la Fiscalía no cumple con su deber. Dijo, la jugada legal que le queda a Flores es que el fiscal no encuentre la prueba documental de los recibos de los 10 millones o 15 millones. Entonces todo habría sido un show mediático programado para que Paco Flores salga sobreseído. Vamos al corte, ya volvemos. Seguimos. Tú tenías la palabra y seguimos con el caso de Francisco Flores, la orden de captura. Mira, Nacho, yo creo que hay que entender varias cosas. Primero, una recomendación. Este debe ser el juicio o el caso más vigilado y más abierto de la historia de El Salvador. Debiera ser. Así, ok. Y hay que entender varias cosas. Por ejemplo, a mí me preocupa. Te quiero decir, el abogado Morales Joya dice, miren, no están los cheques. Perdóneme, entonces aquí pasó algo. Es que todo lo que soporta un ROS se archiva 30 años en Estados Unidos. Y entonces viene y le dicen al fiscal, porque solo el fiscal puede ir a recoger esos documentos, aquí están los cheques y aquí está todo. Ahora, si Morales Joya dice, ahí no hay cheques, entonces alguien ni siquiera ha hecho lo mínimo de ir a Estados Unidos a recoger los cheques. A ver si alguien me ayuda aquí, pero lo que yo recuerdo que Morales Joya dijo que no estaban cobrados y que no se habían librado los otros cheques a quienes había ido los cheques finalmente. No se refería... No, él dijo que no estaban los cheques, eso yo lo escuché. Ajá. Ahora, después, aquí comencemos a transparentar. Alguien fue a endosar cheques a Costa Rica. Eso. Y los mete. ¿Quién fue? Bueno, por eso digo. Que lo diga el fiscal. O sea, aquí no pueden haber cortinas. Con todo respeto, pero esto tiene que ser abierto. Además, el periodismo, la prensa debe decirle, no, miren señor, abramos esto. Y que se lo abran a este país. ¿Ya? Por ejemplo, Ricardo, tú decías que esto no podía ser político.
es que si hubo dinero que fue a dar a Arena, esto es más que político. Esto significaría que un presidente agarró dinero y lo metió a un partido. Y esto significaría que habría que decirle a los taiwaneses, siéntense aquí y explíquenme en eso. Claro. Porque eso es gravísimo, que un Estado extranjero meta dinero en una campaña política. Ojo, y eso fue lo que pasó igual con Bolaños, con la presidenta de Panamá. Entonces esto más bien es Portillo, más que en político. Guatemala. No, Claro. pero no nos equivoquemos. No, nos equivoquemos. Las consecuencias políticas que genera este tipo de hechos es distinto a que se manosee políticamente el proceso de juzgamiento de una persona. Es que claro, son dos cosas totalmente claro, distintas. Es que, por ejemplo, nadie está diciendo por ejemplo, a Paco no se puede linchar. Pero igual, mire, aquí hay un papel en la prensa, aquí hay un papel, a la gente de Taiwán tiene que decirle, como lo hizo Guatemala. Ahora, son cosas básicas. A ver, mire, Rafito. solo te doy un ejemplo, el dinero de Portillo pasó la misma ruta que el dinero de Flores. Los mismos bancos incluso, solo que el de Portillo fue a dar a Francia y después a Mónaco. Ojo, ¿ya? Y Portillo se sentó y lo agarraron los estadounidenses y dijo, me sobornaron. ¿Y entonces qué pasó aquí? Es que también aquí hay pruebas jurídicas, ¿Y Estados Unidos? pero aquí también hay pruebas morales y hay pruebas, y los periodistas tenemos que decir, señores, aquí ¿qué pasó? Y Estados Unidos no sabía que había un Estado sobornador. Sí, por supuesto. Porque también Además, hay que... ¿quiénes han sido históricamente los aliados de los taiwaneses? Estados Unidos. Bueno, ok. Mira Nacho, yo creo que lo fundamental es el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que hay un proceso ya iniciado. Y creo que en ese sentido sí es valedero exigirle que continúen con seriedad, y lo que la FIT decía, hay que estar vigilantes. Por eso creo yo que es importante que las agrupaciones de abogados de la sociedad civil deben estar encima. Ya hay dos instituciones que no sé si son las más idóneas, pero creo yo que es un ejemplo de lo que debe hacer la gente que quiere que esto se descubra, y como decía Ricardo, jurídicamente, ya no meterlo en otro plano, que se metió en otro plano, fue por cuestiones, por coincidencias, hay que decirlo, Ricardo. Se supo en un periodo electoral porque el presidente Funes se dio cuenta hasta en octubre, cuando ya había un periodo electoral. Creo yo que el presidente hubiera sido irresponsable si se calla. Y ahí yo no avalaría las otras hipótesis, que porque eran enemigos, que porque revanchismo. No, había una... Mira, la ley, la misma Constitución dice que si un funcionario sabe de un delito y no lo denuncia, puede ser perseguido por ese delito, por ocultar. Yo creo que el presidente eso fue lo que hizo. Entonces hoy, ¿qué es lo que hay que exigirle? Que a la Fiscalía, por supuesto, al juzgado, a los juzgados, a los que les va a tocar ver este proceso, a que miren, tienen un pueblo que está vigilante. Y creo yo que el pueblo debe hacerse sentir también, que sepa el sistema judicial que el pueblo quiere que se llegue a fondo y que se castigue. Y yo también, Nacho, yo no creo que Paco Flores hizo esto solito. Obviamente en el desfile, en la Asamblea Legislativa, dio la impresión que él era muy habilidoso y bastante torpe para manejarse solo, pero yo creo que él no hizo esto solo. Cuando se investigue bien, cuando se profundice, yo tengo mis dudas que solo él vaya a cumplir una condena. Si lo condenan, irá él y otros más, porque es mucho dinero. Nacho, mira, hablando de las variables políticas, yo creo que el principal enredado en esta madeja política es el mismo Arena. Arena está bien complicado en este tema en varios sentidos. Primero, yo creo que está en juego mucho la credibilidad de su dirigencia. Hay un problema importante institucional de Arena, de cómo pararse frente a este tema, frente a este caso. Tú escuchas unas voces de gente autorizada, voces tradicionales pidiendo una actuación, escuchas otras voces pidiendo prudencia y otra actuación. Y yo creo que en medio de esto Arena está complicado, porque sabe que al final de cuentas puede llegar a perjudicarle más allá
de lo que ya le ha perjudicado a Arenas en ese sentido. Creo que Arenas tiene en juego mucho la credibilidad del partido, además, porque si nos vamos a los antecedentes de expulsión de Arenas, tú ves que el anterior expresidente lo expulsaron por ciertas sospechas y dijeron que tenían algunas pruebas guardadas y lo expulsaron. Y este expresidente, del que no se tienen sospechas, sino que hay indicios sólidos que llevaron a un proceso penal en los tribunales, el partido no ha sabido qué hacer. Hay un dilema para el partido, para la dirigencia. Tiene que haber una posición institucional clara del partido frente a este caso. No valen las declaraciones aisladas de que Paco Flores tendrá que enfrentar la justicia por cuenta propia, que Paco Flores es el que tiene que dar cuenta. No, el partido no puede desligarse simplemente de las actuaciones del expresidente Flores en este caso en específico. Yo creo que Arenas debería salir al paso con una posición clara, firme e institucional, así como cuando colocan en campos pagados posiciones sobre X o Y temas. Yo creo que en este caso debe tener claramente una posición, porque si no, el enredo va a ser peor para este partido. Yo creo que también Arenas debe aclarar qué está pasando dentro del comité de ética de su partido, porque renunció un miembro y no se toma decisión en relación a Francisco Flores. Claro, además hay un elemento pero fundamental que tienden a olvidarlo deliberadamente. En el ROS, que es una alerta, ojo, ahí va un dinero, ¿ya? Y se lo atribuyen a Francisco Flores. Y entonces implícitamente en el ROS, ¿ya? Claramente se ve que le preguntan al dueño del dinero, ¿para dónde va esto, señor? Eso es prueba. Y él responde con primero 5 millones para Arenas. O sea, Arenas está en un problema. ¿Él responde para Arenas? Sí, Eso está en el ROL lo dice. Y recordemos que los otros 5 millones, ahí dice, para titulación de tierras. Es que es muy claro, yo no sé por qué perderse o es que nos están perdiendo deliberadamente. Eso es bien claro, documentado, ¿ya? Y ahora lo primero que debería saber este país y lo primero que debería preguntar el periodismo de este país, enseñen los documentos del Departamento del Tesoro, porque eso, yo siempre temí que le dijeran a este país se perdieron porque ya el banco lo vendieron. No es cierto, no es cierto, eso se archiva a 30 años. Pero yo en eso creo que hay que diferenciar, es que si no nos confundimos y hacemos una nebulosa que complica más las situaciones. Uno es el proceso periodístico de fiscalización, de información, de control, etcétera. Ese es un paso que no tiene nada que ver con el juicio jurídico propiamente, donde aquí tiene que mostrarse. Entonces, yo no puedo estar diciéndole, enséñeme tal documento. No puedo. Lo que puedo hacer que además que no se puede. Pero, además, pero entonces lo que tengo que hacer pero no. no lo impide Estados Unidos. Sí. No, el departamento no, pero no, Nacho, es que o sea, es que no. Perdón. No, perdóname, sin enojarse, claro. No confundamos a la gente. A ver. El ROS es una alerta, como un Telex. Ojo, están traficando un dinero, ¿ya? Sí. Ok. Pero eso se sustenta en Con un documento documentos ROS. bancarios. Pero ese documento ROS no se puede mostrar, incluso el presidente ¿cómo faltó, digamos, o sea, al- Nacho, al hacerlo. pero hay un proceso proceso judicial. Hay un proceso judicial. ¿Se puede? Ahora, claro. En ese caso, ¿el juez puede hacerlo público? No, es que el fiscal No, hombre, tiene sí, que ir a traer esos documentos a Estados Unidos. Ahora, Pero si los si tiene. los aporta en un proceso, ¿cuál es el problema? Pero si los que tiene. los conozcamos la prensa o los ninguno. Pero tú dices que ninguno. el fiscal no tiene el ROS. No, Claro que lo tiene. No. Nacho, el ROS está sustentado en documentación bancaria que el Departamento del Tesoro archiva. No, ¿Ya? es que Eso es lo que tienen que decirle a este país si lo fueron a traer o no, porque solamente se pide. Entonces, bueno, si no. eso no se pidió, aquí estamos ante algo muy no, grave. pero ese, ok, de ¿Ya? acuerdo. Ese Yo es pensé que el tú punto. estabas diciendo que debía mostrar el ROS a la opinión pública. No, el eso no ROS se puede. conoce. Ok, pero por eso dijo, es lo mismo que está diciendo Ricardo. Hay que estar pendiente Es del correcto. juicio El proceso y hay jurídico. que ser. Pero ¿por qué hay que estarlo?
porque es el primer caso donde se toca el poder en el país. Y es el además, primer caso. y además por la tradición en este país donde el sistema judicial es muy cuestionado. Bueno, uno de los grandes problemas de los homicidios en este país, que es solamente de 100 o de 10 se tratan 13, y de esos 13 solamente 2 o 3 llegan a una condena. Claro. Entonces, en esa dimensión por eso, así, entonces con mucho más razón es que debe actuar diligentemente el periodismo, y con mucho más razón, ojo, hay una medida para mí importantísima. O sea, la sociedad civil, sea FESPAT, sea quien sea, debe nombrar querellantes civiles, Sí. porque así no deja que los fiscales actúen. Ahora, ¿crees tú, perdona, crees tú que es tan fácil? Porque si nos vamos a la época, aquí todos los gobiernos de Centroamérica eran del mismo tono político. Y había un gobierno de fuera, que el gobierno de Taiwán, que parece que a todos lo untó. Claro. Entonces, yo creo que es más fácil en ese contexto esconder cosas y manipular cosas. Yo no sé, digamos, si será tan fácil poder hacer exactamente el mapa de cómo, qué pasó con todo, a quién fue entregado y dónde. Aquí pueden haber muchas cosas. Acuérdate que un presidente cuenta con inteligencia del Estado y un montón de cosas que le permiten moverse como no se mueve un ciudadano común y corriente. Correcto, correcto. Pero además, Nacho, no perdamos de cuenta también otra cosa. De acuerdo con lo que mandó Taiwán, ¿ya? Que de ahí faltan como 70, 80 millones. Es que tampoco son solo los 15. O sea, esto aparentemente está comenzando Bueno, apenas, man. Sí, A Taiwán. Además, solo para agregar lo de las FIT, Nacho, hay varios, de lo que describía Taiwán, varios proyectos que supuestamente se iban a hacer con ese dinero que no se hicieron. Correcto. O sea, no solamente es el ROS, yo creo que hay más cosas en el Mucho caso. más. Sí, pero yo te digo una cosa, yo creo que tú dijiste algo de Taiwán. A Taiwán también hay que investigar de alguna forma, porque si esto hubiera sido, Mira, si hubiera sido mira. una donación No, de pero, España, por a ver, ejemplo, o de cualquier otro país, un gobierno como un gobierno, no sé, no quiero usar un calificativo, pero hubiera dado seguimiento a esto y no lo hubiera dejado en la nebulosa. ¿Ya? Sin duda se puede pensar, como lo dijo el presidente Portillo, que este era un gobierno en ese momento en Taiwán que compraba voluntades, que sobornaba, como lo dijo el presidente Portillo, a la justicia norteamericana. Fui sobornado. Bueno, fueron todos los presidentes de Centroamérica sobornados por este otro gobierno. Entonces aquí habría un corruptor y corrompidos, o corruptos, como queramos llamarlo. pero puede la justicia salvadoreña No sé, por lo menos investigar a otro es que gobierno. Lo que pasa, pero creo investigar a Taiwán. creo que la verdad debe quedar completa abierta. No, hombre, aquí hay que ser concreto. A quienes hay que investigar, y ya se inició por uno, son a los salvadoreños que se dejaron corromper. Voy al corte, volvemos rápidamente. Estamos, a 20 y tantos días de la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Serén, y obviamente están estableciéndose los preparativos, la transición. Hay varias cosas que decir sobre esto. Por un lado, los viajes del presidente electo. Ahora, por ejemplo, está la toma de posesión de Costa Rica, antes estuvo en Venezuela, también estuvo en el Vaticano, estuvo en Cuba, y está, aparte de Centroamérica y República Dominicana, y se ha dicho que se está planeando una visita a los Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, estamos mucho esperando, y toda la sociedad, los nombramientos de los nuevos ministros, especialmente para muchos preocupante el problema de seguridad, quién va a ser el próximo ministro de Seguridad. A ver, Gabriel. Sí, gracias, Nacho. Mira, yo creo que yo entiendo el tema de los lazos internacionales. Creo que el presidente electo ha procurado iniciar fuerte en el tema de las relaciones con Centroamérica, con los países tradicionalmente identificados ideológicamente con el partido de gobierno. Creo que fue una actitud, una acción, una visita importante en el tema del Vaticano, y sobre todo que le tocó vivir los momentos de canonización de Dos Santos. Sin embargo, creo que ya es momento que regrese, que se siente,
y que pues tome el toro por los cuernos, definitivamente. Yo creo que a 22 días, como tú dijiste, hay muchas cosas pendientes todavía. La transición, al parecer va caminando con los equipos, pero la gente necesita saber, necesita ver al presidente electo dirigiendo todas las actividades, todas las reuniones fundamentales que están teniendo. Él tiene designados importantes, sin duda, hay gente de muy alto nivel representándolo, pero creo que ha llegado el momento en que el presidente electo dirija las reuniones, por ejemplo, con el sector empresarial. Mañana hay otra, que la va a dirigir al parecer el vicepresidente electo de nuevo, pero creo que es el momento de venir ahí a 20 días o 22, aclarar las dudas. Lo del gabinete para mí es fundamental, como tú decías, Nacho. El tema de la seguridad, estamos pasando por un momento muy fuerte en el tema de la inseguridad, estamos pasando por un momento delicadísimo en que hay que tomar medidas, en el que hay que tomar nuevas decisiones, y ya casi que corresponde, aunque al equipo del presidente electo, empaparse de lleno y que nos digan quién va a ser la persona que va a estar al frente de esta cartera de Estado, la persona que va a estar al frente de carteras de Estado como educación, como salud. Tú tenés 3 ministerios de los más grandes, como salud, educación y seguridad, que acumulan un gran porcentaje del presupuesto, que tienen un peso muy fuerte en el tema del presupuesto, que es vital que la gente sepa, y no es por ansiedad mediática como dicen algunos, es porque la sociedad necesita saber con quién el presidente electo va a llevar el gobierno, con quién va a tomar las decisiones. Tenés todavía ausencias o decisiones pendientes importantes en carteras como las autónomas, Nacho. Las autónomas son fundamentales en estos momentos. Tú tenés, por ejemplo, el caso de CEPA. CEPA tiene sobre la mesa una cantidad de proyectos de inversión que pueden generar un cambio importante en este país en el mediano plazo. Tiene proyectos de inversión, pues solo en el aeropuerto suman como 400 millones de dólares. Tienen el proyecto de inversión todavía parado en el tema de la Unión por las circunstancias que sean, por 5, 10, 8 años, pero necesitan ponerlo a andar. CEPA, CEL es una autónoma fundamental para cualquier gobierno porque se genera un flujo importante de efectivo de inversiones en ese sentido. Además, todos sabemos que se necesita cambiar la matriz energética, se necesita cambiar ciertas variables y pasar a ciertos nuevos temas de energía. Hay una gran cantidad de dudas todavía y el presidente electo necesita volver y necesita ejecutar y aclarar todo esto. Ok, tengo que ir más rápido porque tengo poco tiempo en este bloque. Déjame decir un par de cosas y reaccionar a lo que dice Gabriel. Mira, el gobierno actual también está preparando bastante el nuevo gobierno. Y hay 2 puntos claves en esto. Uno, en el tema de seguridad. Un mes antes de terminar su gestión, viene el ministro Perdomo y lanza una gran, supuestamente un nuevo plan de acercamiento con las pandillas. Un mes antes de terminar. Y 3 semanas, o menos de 3 semanas, para finalizar, el presidente Funes habla de reforma fiscal y de nuevos préstamos para trabajar el tema de las letes y poderle aclarar la caja chica del gobierno de aquí a final de año, que está bastante deteriorada. Estos 2 elementos me muestran más que muchos de los, bueno, no muchos, no sé si muchos, pero algunos de los funcionarios del anterior o del actual gobierno van a seguir en el nuevo gobierno. Entonces esto da una manera distinta de ver la transición de cara al futuro. Y por otro lado, yo lo quiero plantearlo, por lo menos así lo percibo, ha generado bastante tranquilidad en el aspecto económico, sin tanto exabrupto. Es más, esta mañana estuvo Lorenzana en televisión y parecía otro Lorenzana, muy discreto, negociando con negociando con aquellos, viendo por dónde vamos a caminar, que eso muestra bastante tranquilidad y sin duda alguna dándole respiro a la entrada de su trabajo del presidente electo, que sin duda alguna tendrá que asumir las riendas un día de estos, pero ya preparado el camino de cara a enfrentar los grandes problemas que tiene este país. Chicos, necesito que sea breve. Sí, mira, yo lo que creo es que lo que estamos viendo también es un estilo propio de la nueva gestión. De ahí que
desesperarse porque no esté el presidente electo al frente de todo en este momento, yo creo que es no leer que habrá un cambio, que habrá una nueva forma, tal como la estableció el presidente Funes, una nueva forma de gobernar. Pues igual este nuevo gobierno va a impregnar su sello, y creo yo que tiene que ver con de cómo se están llevando a cabo la situación. Me parece a mí, por ejemplo, el papel preponderante que va a tener el presidente electo, que ya lo está teniendo, estar al frente en todas las comisiones, estar al frente en todos los procesos de diálogo con los diferentes sectores. Sin lugar a duda de todo esto sabe el presidente electo, sin lugar a duda de todo esto sabe la comisión política del partido. Entonces yo creo que están suficientemente enlazados los tres: dirección de partido, presidente electo alrededor de su equipo y el vicepresidente, para darle continuidad a todo lo que se está desarrollando en el país. Sobre los funcionarios que aún no se han mencionado, que no se hayan mencionado en este momento, no quiere decir que el país se va a encontrar sin funcionarios. Pero esté nombrado, también puede ser que esté nombrado y no se haya hecho público. Y no se ha hecho público, ¿por qué? Porque no está el presidente electo y él es el que le corresponde difundir los nombres, o por lo menos decirle quiénes son. Mira, brevemente, yo creo que de alguna manera estos periplos del vicepresidente tienen que cumplirlos. Más chequeemos, porque creo que va lunes o martes a ver a Kerry, a Washington. No va a ver a Obama, pero sí lo va a atender Kerry, que a mí me parece que es un encuentro bastante trascendente para el futuro de la administración. Y que probablemente va a venir la toma de posesión, ¿no? Correcto. Entonces, es obvio que el presidente electo tiene que ver a Kerry y posiblemente sentar las bases de por lo menos no dudas, ¿verdad? Porque yo sí creo y he oído que en Washington hay una dosis de duda frente al... Y yo creo que frente a esas dudas, bueno, hablen claramente. Pero sí están demorados algunos nombramientos importantes. Por ejemplo, estas 3 carteras que mencionaba Gabriel, se comen como el 60% del presupuesto, y son la salud, educación y la otra era, no recuerdo, seguridad, son fundamentales, de verdad. Ok. Pero hay que esperar. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, estamos ajustando recién la pantalla porque queremos mostrar una de las últimas interacciones de nuestros amigos televidentes. Vamos a comenzar a través de Facebook. Vamos a comenzar con Armando Díaz. Dice: distinguidos panelistas, viendo las constantes derrotas en la región y el escándalo en Colombia, ¿consideran que Arena debería declarar que ha roto toda relación con JJ Rendón o deberían de asesorarse para él para continuar? Es una pregunta que no tiene nada que ver con Francisco Flores. Dice Juan José Alvarado, una pregunta que mucha gente se hace: ¿se puede confiar en el fiscal después de la manera en que ha actuado en el caso Flores? ¿Podemos esperar justicia de verdad? Dice Julio Rivera, dice: yo creo que este es un show mediático que pasa si en este caso prescribe. Seguirá la orden de captura por la Interpol, donde los actores principales son Flores, el fiscal y Funes. El objetivo se logró, que el FMLN ganara las elecciones, dice Julio Rivera. José Adalberto Pineda dice: si el presidente Funes no denuncia lo que Flores desvió, hasta este momento nadie supiera nada. ¿Por qué, me pregunto, es el país de la corrupción? ¿Por qué ni el fiscal ni la Corte de Cuentas de antes habían dicho nada? William Ayala dice: cierto, no cabe duda que Funes lo utilizó, el caso Flores, también para inclinar la balanza. Luis Marroquín dice: no se cante victoria aún, hay que ver si en verdad la Fiscalía General de la República se pondrá las pilas en el juicio. Soraya Alemán dice: no cabe duda que el fiscal ha actuado con negligencia y alguna ventaja le dejará este proceso. ¿Está amenazado? Pregunta. Iván Sánchez dice: con todo respeto, el caso Paco Flores solo será cortina de humo, show mediático. Al final saldrá absuelto de todos los delitos. José Palacios dice: y si hay pruebas, que las den, como los supuestos cheques y números de cuenta, porque nadie puede condenar y sentenciar a nadie. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, obviamente todos quisiéramos que este fuera un caso ejemplar, ¿no? Y que constituyera
y que fuera el inicio de un cambio realmente de verdad en el país para que no se sigan haciendo cosas como esta, si es que así se hicieron, ¿ya? Y la pregunta que hizo un amigo televidente es, ¿y qué pasa con la Corte de Cuentas en ese momento? Y todas las Cortes de Cuentas, ninguna detectó nada. ¿Y qué pasa con los fiscales anteriores? Incluso se sabía que el ROS se conocía de antes, ¿no? El fiscal. ¿Y qué pasa con todo eso? O sea, ¿todo eso puede quedar en la nada? Mira, Nacho, comienzo yo. Sí, que quiera. Yo creo que parte importante de esta investigación es que va a quedar evidenciado algo que la gente maneja o que la gente ya sabe. Acordate que el presidencialismo se manejaba todo desde casa presidencial, manejaba la Corte de Cuentas a través de sus amigos, manejaba al fiscal, hasta la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces era fácil ocultar todo eso. Por eso la gran preocupación de Arena y todos los que han apoyado a Arena para que no ganara el FMLN algún día, porque esto iba a pasar. ¿Qué es lo que está pasando al perder en las elecciones Arena? Entonces yo creo que va a quedar en evidencia en todo este proceso. La pregunta será si al conocerlo se puede procesar a esta gente también, a los presidentes de la Corte de Cuentas que se hicieron de los opachos, al fiscal, por lo menos hay un fiscal que al parecer sabía de esto y no hizo nada. Hay que ver si se puede proceder, pero yo creo que la ciudadanía debe tener cuidado en el sentido si este es un show político. Este no es un show político. Claro, hay algunos areneros que quisieran que fuera nada más un show político para que no se profundice, porque imagínate lo que va a significar para Arena ya, o lo que significa para Arena ya, que un dirigente de alto nivel de Arena esté en el banquillo de los acusados, que un expresidente de Arena esté en el banquillo de los acusados. Claro, ellos quisieran que fuera show político, pero este no es un show político. Mira, Nacho, yo repito lo que planteé y un poco sobre las dudas de la gente. Es un reto para la justicia en general. Tú decías que va a ser un caso ejemplar. Bueno, va a ser un caso ejemplar también desde el punto de vista de la administración de justicia, de la correcta evaluación de las pruebas, sean a favor o sean en contra. O sea, yo creo que hay que tener claro que el que sea ejemplar no solo conduce a la condena. El que sea ejemplar puede llevar a una decisión diferente a la condena. Todo dependerá de la calidad de la defensa o de acusación que haya. Tú lo planteabas. La Fiscalía tendrá que robustecer sus pruebas en el camino, en la fase de instrucción, antes de llegar al juicio, para ver si un juez con amplio criterio evaluará si las pruebas son contundentes o son a favor del acusado. Yo simplemente, respeto lo que dicen los televidentes, algunas cuestiones muy interesantes, sobre todo de expectativas, pero yo quiero centrarme simplemente en una cuestión. Este caso, al igual que otros casos de justicia, son importantes para solidificar el sistema democrático salvadoreño. Esto, si no se deja actuar como debe de ser, lo vamos a arruinar como se ha arruinado en el pasado. Por ejemplo, lo de la Corte de Cuentas que dice Chico. Bueno, si el presidente tiene finiquito, entonces, ¿cómo es posible que la Corte de Cuentas no se haya dado cuenta de nada de esto, ¿no? O los fiscales anteriores? Entonces, el punto es solidificar el proceso judicial, determine lo que determine. Eso me parece a mí que es importante y clave de cara al futuro de El Salvador. O sea, que este juicio signifique un cambio, claro, en la conducta. Y que abra la posibilidad de que si otros presidentes, incluso el actual, ha cometido alguno. Cualquiera. Tiene que haber el cambio que queremos. Claro. Mira, ¿por qué te ríes, Chico? ¿Sabes algo? Es de Ricardo, porque no sabes nada. Mira, si supieran, ¿crees vos que no hubieran ido a hacer las denuncias ya? Perdón, Lafite. No, muy sencillo. Que este sea el juicio más abierto, más transparente y más vigilado en la historia de El Salvador. Si a cortina cerrado, ahí pasa cualquier cosa. Es bien sencillo. Bueno, pero ojalá sea lo más completo posible. Como decimos, si hubo funcionarios anteriores también culpables que hicieron omisión de esto, deben pagar las consecuencias. O sea, aquí tenemos una cultura histórica. Podría ser Pato Flores la punta del iceberg. Sí, perdona. Tenemos una cultura histórica de que los funcionarios no responden por nada. Por nada. Yo le preguntaba estos días a un abogado, le decía, bueno, ¿y esto es porque no hay ley? No, si hay ley para todo. Lo que pasa es que no se cumple. Pero los funcionarios no pagan
por nada, no tienen responsabilidad aparentemente por nada. Ya es momento que empiece a cambiar eso en el país. Si un presidente robó, tiene que estar preso. Si tuvo cómplices, tienen que estar presos. Si sigue esto, tienen que seguir los que siguen haciendo lo mismo, tienen que caer presos, porque no puede ser solamente a un lado, sino que una cuestión institucional, que hay un cambio fundamental en el país, que es lo que todos quisiéramos. Para todos nos conviene que tengamos un país más institucional, más serio, más transparente. Gracias por estar. Bueno, quiero decir una cosa antes. Francisco, tú tienes la información. Sí, en efecto, hay todavía versiones un poco dispersas sobre lo que le ha sucedido esta noche al líder de los dirigentes de vendedores, Pedro Julio Hernández, que habría sido atacado en Apopa, exactamente en el kilómetro 7. Estamos viendo al aire una publicación del Diario de Hoy a través de su página web, elsalvador.com. Y bueno, también nuestros noticieros, tanto TCS Noticias como Noticias 4 Visión, hablaban de que habría recibido 4 impactos de bala, aparentemente estaría estable, uno de ellos fue en la cabeza, pero parece que no hubo un impacto certero y que eso le daría alguna estabilidad, según también como he logrado conversar con algunos líderes de vendedores, como Vicente Ramírez y otros más. Está en un hospital privado y como les comento, no hay ninguna versión certera hasta el momento de ese ataque que habría sufrido Pedro Julio Hernández. ¿A qué hora fue esto, Francisco? Yo tengo una llamada en mi celular del teléfono de Pedro Julio a las 6:10 de la tarde. No tengo exactamente la hora, porque como le digo, la versión únicamente es de comandos de salvamento que plantean que es la policía quien habría trasladado a través del 911 a Pedro Julio Hernández a un hospital privado. Bueno, sentimos mucho que lo que ha ocurrido y realmente esperamos que todo vaya mejor, que no tenga nada de gravedad. Es un amigo que aprecio mucho a Pedro Julio, creo que es un hombre, digamos, representante de los trabajadores ambulantes o informales del país. Ojalá todo vaya bien. Nuevamente, gracias. Gracias, Nacho. Buenas noches, compañero. Nacho, feliz Día de las Madres anticipada. Feliz Todas día las madres salvadoreñas, que no se nos olvide. Bueno, lo espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate.